Buenos días, hermanos, ¿cómo les va? Espero que estén pasando un buen domingo, que el Señor les bendiga mucho. Vamos a retomar el estudio de escuela bíblica del día de la fecha. Eh, ya estamos llegando a los capítulos finales. Hemos llegado ya, perdón, a los capítulos finales del libro que estamos estudiando, en pos de la santidad. Estamos en el anteúltimo capítulo que se trata de la santidad en un mundo impío. Recordarán que en la clase pasada estuvimos estudiando la relación que hay que se ve en el libro de Hebreos, Hebreos 11, que el autor de Hebreos manifiesta la forma en que la fe y la obediencia van entretejidas, y que es muy distinto quizás a lo que hoy en muchas iglesias, en muchos predicadores enseñan o hablan acerca de la fe. Ellos dicen que la fe es un poder impersonal que excede incluso a Dios, y que por lo tanto Dios está atado a esa fe, y que si nosotros la podemos articular y podemos movernos en esa superfe, eh, podemos mover la mano de Dios a nuestro beneficio. Eso lamentablemente, hermanos, es brujería, el creer que si yo empleo los mecanismos espirituales para torcer la mano de Dios, eso es brujería, porque eso mismo han hecho los brujos, hechiceros a lo largo de toda la historia, al intentar mover los mecanismos espirituales de manera premeditada y consciente, ¿sí? Eso es, lo hacen hoy e intentan hacerlo hoy. Todo eso es incurrir en la hechicería y en la brujería. Y la fe no se trata de que nosotros obliguemos a Dios a cumplir nuestra voluntad. Al contrario, la fe se trata de obedecer a Dios. Entonces, repasemos un poquito eh, lo, la lección pasada, ¿sí? Esta lección ustedes la tienen que haber recibido por redes sociales. También está disponible en la página de Facebook de la Iglesia Red de Reyes San Benito, una parte de álbums. Esto va a figurar como lección 15, Santidad en un mundo impío. Recordarán que yo estoy grabando los videos, no quiero que sean de más de 30, a lo sumo 35 minutos, porque se hace muy largo tener que escuchar a alguien en un video. Así que una cosa es estar presente y otra cosa es ver un video de media hora. Ya más de media hora se torna pesado y repetitivo. Por lo tanto, a mí me gusta, y ayer hablaba con mi señora, si algo es corto y bueno, dos veces bueno. Así que empecemos. ¿Cómo pueden ser los requisitos de la santidad a los ojos de los no creyentes? A los ojos de ellos pueden ser absurdos y lógicos. ¿Le resultó fácil a Abraham obedecer a Dios? No. ¿Acaso la santidad es más que la separación de la inmundicia y del pecado moral? Sí, significa la absoluta obediencia a lo que Dios quiere. ¿Qué nos enseña Hebreos 17? Que el Señor Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. ¿Qué le sucedió al autor? Al ser honesto y confiar en Dios en medio de su problema. Recordemos el problema que tuvo el autor del libro, Jerry Bridge. Él fue bendecido por Dios. ¿Qué nos enseña el libro de Hebreos respecto de la obediencia y la fe? Que ambas están unidas y que significan lo mismo. Como yo decía al principio, están entretejidas, ¿sí? Si mediante la fe podemos obedecer cuando es difícil e ilógico, ¿qué podemos deducir? Que no solo creemos para ser salvos, sino también para vivir una vida agradable a Dios. ¿Qué aprendemos de Hebreos 11:4? Que Abel obedeció a Dios creyendo en su voluntad revelada y por eso recibió su bendición. ¿Qué aprendemos de Mateo 20:26-27 y 1 Timoteo 6:17-18? Que la Biblia contradice lo que el mundo opina como buenas metas codiciables, ¿sí? ¿Qué se necesita para obedecer la palabra de Dios en este aspecto? Necesitamos fe en las intenciones de Dios, sabiendo que Él bendice la obediencia
Entonces, mandamiento y promesa son cosas sueltas o van juntas, son cosas que van juntas. Muchas veces escuchamos hablar que dicen toma la promesa, reclama la promesa, pero se olvidan que junto con la promesa viene el mandamiento. En Hebreos 11 vemos muchos ejemplos de Dios que dio mandamientos y junto con el mandamiento la promesa, ¿sí? Nosotros queremos promesas de Dios, pero también obedezcamos a Dios, ¿sí? Y también si obedecemos a Dios, ya sabemos que tenemos una promesa por obedecerle. Cuando Noé recibió la advertencia, ¿qué recibió también? Él recibió la promesa de salvación. Cuando Abraham fue llamado, ¿qué recibió? Por un lado recibió el mandamiento de irse de la tierra de sus padres y también él recibió la promesa de ser padre de naciones y que por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra. Si no obedecemos la voluntad revelada de Dios, ni tampoco creemos en sus promesas, ¿qué nos sucederá? No podremos perseverar en el camino de la santidad. Un acto de obediencia se compone de dos partes. ¿Cuáles son? La convicción y la confianza. ¿Qué hizo Israel con el mandamiento y promesa de la Shemitá de Levítico 25, 20, 22? Israel despreció el mandamiento de Dios. Recordarán, la Shemitá es el mandamiento de Dios que dice que durante 6 años sembrarán la tierra, el séptimo año las dejarán descansar. Y Dios prometió ahí en Levítico que si el 6.º año Dios los iba a bendecir de tal manera que al 9.º año iban a estar comiendo de la cosecha anterior. Lamentablemente Israel no lo hizo. Hoy sí lo hace. Hoy sí lo hace y ellos emplean la Shemitá y así vemos. Ellos, a pesar de que muchos dicen es un lugar desértico, ellos son bendecidos por Dios porque la promesa de Dios aún está vigente. ¿Sí? El mandamiento de la Shemitá está vigente y junto con eso está vigente también la promesa. Dios no ha cambiado en absoluto y sus mandamientos y promesas permanecen para siempre. ¿Sí? ¿Qué enseñanza del Nuevo Testamento se relaciona con la Shemitá de Levítico 25, Mateo 6:33, que dice que debemos enfocarnos en buscar el reino de Dios y su justicia? Buscar el reino de Dios y la justicia de Dios, la santidad de Dios. Y si nosotros nos encargamos de buscar la santidad de Dios, encargamos de buscar las cosas espirituales, Dios nos va a proveer de todas las cosas materiales que necesitamos. ¿En qué nos parecemos nosotros a la vieja Israel? En que en vez de confiar en Dios de esa manera, nos dedicamos por nosotros mismos a buscar y andar detrás de las cosas del mundo. ¿Qué hizo Jeroboam con el mandamiento y promesa de Dios? Despreció por falta de fe y desobedeció. Jeroboam recibió promesa de Dios de que iban a ser prosperados, más allá que iban a ser dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Sí, Jeroboam, hijo de Salomón, pero el mandamiento era que la gente de Israel debía continuar yendo a adorar a Dios al templo de Jerusalén, que estaba en Judá. Y este rey tuvo miedo, no confió, ¿sí? No confió, tuvo falta de fe y desobediencia de que la gente al ir a Jerusalén se iban a poner de acuerdo con el rey de Jerusalén y lo iban a querer matar. Entonces desobedeció a Dios, levantó un templo propio en Israel y luego les dijo: aquí tienen su Dios que los sacó de Egipto, y les puso un becerro de oro. ¿Sí? Y así es donde como Israel comenzó a hacer lo malo y Jeroboam hizo lo malo. ¿Qué más? En vez de obedecer a 1 Pedro 5:6, ¿qué hacemos? No creemos en la humildad como medio para ser exaltados y hacemos maniobra para adquirir poder de otros. En vez de obedecer a Romanos 12:19, ¿qué hacemos? En vez de creer que Dios lleve la cuenta del daño que alguien nos hace y que Él tomará nuestra venganza,
decidimos desquitarnos por nosotros mismos. En vez de obedecer a Hebreos 3:13, ¿qué hacemos? Coqueteamos y jugamos con el pecado buscando satisfacción. Y finalmente, en vez de obedecer a Hebreos 12:14, ¿qué hacemos? Como no creemos que la consagración sea algo necesario, descuidamos la santidad. Hebreos 12:14 es el que dice, sin santidad nadie verá a Dios. Bien, santidad en un mundo impío. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto dice el Señor en Juan 17:15. Todos los cristianos vamos a estudiar en este capítulo, este domingo y el domingo que viene. Por un lado vamos a estudiar cómo los cristianos nos tenemos que defender y estar en la defensiva respecto de este mundo impío. Y el domingo que viene vamos a estudiar un poco de la ofensiva que nosotros tenemos que hacer a este mundo impío. No solamente debemos protegernos, sino también debemos impactar en el mundo. Debemos ser de bendición de Dios a este mundo que se pierde, ¿sí? Dios no quiere que nosotros nos encerremos en monasterios como hicieron algunos o que seamos ermitaños, sino que lo que Dios quiere es que nosotros estemos en este mundo, a pesar del pecado que nos rodea, que si Dios quiere que estemos y que marquemos la diferencia, ¿sí? Hay algunos cristianos que por su contexto, por el lugar donde están, pueden estar mucho más expuestos que otros a un contexto impío, en un contexto pecador. Son los estudiantes que viven en residencia, los hombres o mujeres que comparten a veces que están en bases militares, en barcos o lugares aislados. Ahí hay mucho desenfreno, mucha lujuria. También, por otro lado, tenemos a los hombres que trabajan o están en el ámbito del negocio, de los negocios, que son frecuentemente tentados a comprometer su moral y su ética. ¿Sí? Los cristianos que están ante estas situaciones, si no están adecuada y correctamente fundados en la palabra, les va a ser difícil sostener su santidad personal. Santiago dijo en Santiago 1:27 que nosotros debemos guardarnos sin mancha del mundo y que Pablo en 2 Corintios 6:17 nos manda que salgamos de en medio de ellos. No significa que nos alejemos completamente de ellos, pero que salgamos de en medio de lo que ellos hacen, que nos pongamos a un costado. Y entonces la pregunta viene a ser, ¿cómo yo debo reaccionar si estoy rodeado por todas partes? Leamos Juan 17:15, Mateo 5:13-14. Juan 17:15 lo leímos al principio y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto es el Señor Jesús orando al Padre. Y Mateo 5:13-14 lo vamos a estudiar en detalle, en detenimiento, el domingo que viene. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es buena ya, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede ser escondida. Entonces, claro, que la intención del Señor es que no nos alejemos del mundo, sino que seamos sal y luz del mundo. Por otro lado, también vamos a ver algunos pasajes, ¿sí?, de Corintios, Filipenses, Primera Pedro, en donde los escritores del Nuevo Testamento dan por sentado que debemos vivir en el mundo impío. Esto escribe Pablo, 1 Corintios 5, 9 y 10. Os he escrito en la carta que no os juntarais con fornicarios, pero no quise decir con los fornicarios de este mundo o con los ávaros y ladrones o idólatras, pues os entonces sería necesario salir del mundo. Es decir, no está diciendo que nos apartemos completamente del mundo porque el mundo es pecador, sino que no compartamos la vida y el momento y toda la inmundicia que viven los que están en pecado, sino que nos guardemos de eso, ¿sí?
Filipenses 2, 14, 15 dice: haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación perversa y depravada, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, más allá que estemos rodeados de ellos. Nosotros con nuestra santidad resplandecemos como luz del mundo, a pesar de que esta generación está perversa, está pervertida. ¿Sí? Nosotros somos, siendo sencillos, sin mucho bla bla, somos de bendición y destacamos por nuestra santidad. ¿Sí? Manteniendo digna vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, como que están hablando ustedes de nosotros como si somos malvados, glorifiquen a Dios en el día de la visitación a causa de vuestras buenas obras. Ellos van a glorificar a Dios por nuestras buenas obras. Y finalmente 1 Pedro 3, 15, 16 dice: sino santificad al Mesías como Señor en vuestros corazones, y estar siempre prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. O sea, que nosotros siempre estemos listos para explicar por qué nosotros tenemos esperanza, pero con mansedumbre, dice el apóstol, con reverencia, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, ¿sí?, sean avergonzados los que ofenden vuestra buena conducta en el Mesías. O sea que nosotros debemos testificar la esperanza de fe, la esperanza de vida que tenemos en Cristo, pero hacerlo bien, hacerlo tranqui, no ser agresivos, ¿sí?, pero estar confiados en el Señor, porque aquellos que van a hablan mal de nosotros, van a ser avergonzados. ¿Sí? Entonces queda claro que nosotros debemos vivir en este mundo impío. Continúan 3 versículos más. 1 Pedro 4:3-4, 1 Timoteo 4:3-4 y Juan 15:19. Dice 1 Pedro 4:3-4: porque el tiempo pasado basta para haber hecho la voluntad de los gentiles, viviendo en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en desenfrenos, en orgías y en idolatrías abominables, en lo cual se extrañan de que no corráis con ellos al mismo exceso de disolución, insultándonos. O sea, se extrañan de que ya no compartimos sus inmundicias, y como ya no compartimos, nos insultan. ¿Sí? También habla de que prohíben casarse y mandar abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracia participen los creyentes, los que han conocido plenamente la verdad, porque todo lo creado por Dios es bueno y no es rechazable en absoluto cuando se toma en acción de gracias. Y finalmente, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí de entre el mundo, por eso el mundo os aborrece, porque salimos del mundo de tinieblas, el mundo de pecado, pasamos al reino de luz, al reino de Dios. ¿Sí? Entonces, como ya no somos de ese lugar, no pertenecemos a este mundo, el mundo nos aborrece. ¿Sí? Y aquí no hay tu tía, nosotros, desde que pasamos al reino de la luz y de nuestro espíritu se despertó y ya somos hijos de Dios, el enemigo nos declaró, ya no éramos esclavos, ahora somos sus enemigos. ¿Sí? Ya somos el enemigo nuestro, de nuestras almas. Satanás ahora nos declaró la guerra. Y por más que vos, cristiano, quieras jugar a la santidad media, es decir, no quiero que el enemigo se enoje mucho conmigo, yo no quiero que... No, yo no... El enemigo... No hay... Vos, desde que el momento que aceptaste a Cristo, sos enemigo de Satanás. ¿Sí? Repasemos, los cristianos, ¿vivimos en un mundo ideal o por lo general es pecador? Es un mundo pecador. ¿Qué nos manda a hacer la Biblia en Santiago 1:27 y 2 Corintios 6:17? Que nos guardemos de toda mancha y que salgamos del medio de ello. ¿Cuál es la intención del Señor para nosotros según Mateo 5:13-14? Que seamos sal de la tierra y luz del mundo. ¿Qué dieron por sentado los escritores del Nuevo Testamento? Entonces, por lo que vimos, que los creyentes debemos vivir en un mundo impío. Según 1 Pedro 4:3-4 y 1 Timoteo 4:3-4,
¿cómo nos va a tratar el mundo? Nos va a odiar e insultar. A raíz del maltrato que nos da el mundo, ¿qué debemos hacer? ¿Apartarnos a un lugar alejado? Y no creo. ¿Adaptarnos a su modo de vivir? Y tampoco. Antes bien debemos identificarnos abiertamente con Cristo. ¿Sí? En ninguna parte de la Biblia se nos dice que se nos va a resultar fácil vivir en un mundo impío y se nos advierte que enfrentaremos el ridículo y los insultos. Entonces, en vez de cortar todo contacto con el mundo, debemos luchar para resistir su influencia, y para hacerlo debemos estar resueltos a vivir de acuerdo con la palabra de Dios. No podemos vivir como el señor Locuacidad del progreso del peregrino de John Bunyan. Yo les recomiendo que, si lo pueden conseguir, y si no, yo se los paso, se los comparto, lo tengo en digital. El libro El progreso del peregrino de John Bunyan es fabuloso, es hermoso. También hay una película, yo realmente recomiendo la experiencia. Más que ver la película, es la experiencia de leer el libro. Es hermoso, es uno de los libros que confrontó y me enseñó cuando yo estaba buscando al Señor, uno de los libros que me llevó a los pies de Cristo. ¿Sí? Es un libro hermoso y habla del crecimiento habla del peregrino, porque es una persona que sale del mundo de las tinieblas, del mundo de oscuridad, y se va avanzando progresivamente en el caminar cristiano hasta llegar al reino celestial. Es precioso. Y ahí la persona se va encontrando va contando, cuenta un camino, que va caminando por un camino y se va encontrando con personas, ¿sí? Se van personas que son las virtudes, son los problemas, son los defectos, y con ellos van caminando y avanzando hacia el reino. Y uno de los lugares es el señor Locuacidad, una persona que tenía la capacidad de adaptar su diálogo y su forma de ser al grupo que estaba hablando. Entonces podía hablar de santidad con gente de la iglesia, y de repente podía estar hablando de pecado, de lascivias y de obscenidades con un grupo del mundo. Yo era en una época yo lo hacía, estaba, y se asombraban la gente porque decían: ¿cómo podés estar chateando de santidad y de Dios y de esto y de lo otro, y por otro lado estás hablando inmundicias y lascivia con otras personas, con una mujer? Hace mucho tiempo. Y yo decía: porque tengo la capacidad intelectual para hacerlo. Entonces chateaba con una cosa acá, decía guarangadas y de todo, y con el otro lado el Señor, bla, bla, bla. Y yo decía: tengo la capacidad intelectual y es algo que me sale naturalmente. No era la capacidad intelectual, tenía una capacidad espiritual, y era que tenía mi corazón dividido, tenía doble ánimo. Entonces no tenía un corazón dispuesto al Señor, un corazón consagrado al Señor. Entonces tenía un corazón inclinado al mal y aparentaba ser cristiano. No se me mezclaban nunca los términos, porque me salía bien, obviamente, porque mi corazón estaba dividido. ¿Sí? Y eso es lo que nos pasa cuando vos no sos abiertamente cristiano. Tenés un corazón dividido. Tenés tu corazón inclinado hacia el mundo, el corazón inclinado hacia el mal, y el corazón que intenta hacer el bien. Nadie puede servir a Dios, dos señores, dice la Biblia, dice el Señor. Nosotros debemos servir a Dios. No podemos estar jugando a mañana voy a la iglesia, mañana me voy con aquella. Pasado voy a la iglesia y después me voy con aquella a pecar. No, no es así. O servís al Señor o servís a Satanás. ¿Sí? Entonces las convicciones que estamos desarrollando respecto de la voluntad de Dios para vivir en santidad tienen que estar afirmadas en Cristo como la roca, para poder soportar los insultos de los enemigos. Un modo, por ejemplo, útil de afirmarnos para vivir es identificarnos abiertamente con Cristo.
Cuenta el autor que una forma sencilla que él hacía para identificarse con Cristo, él era un militar naval y él cada vez que bajaba a tierra bajaba con una Biblia en la mano. Entonces lograba dos propósitos. Por un lado, hacía que otros sepan de su fe y él también evitaba con la Biblia en la mano eh, caer en la tentación de adaptarse al contexto pecador de los otros, es decir, evitaba hacer lo que sea el Señor locuacidad de tener su corazón dividido y prepararse para el pecado. ¿Sí? Entonces debemos tener en cuenta que para que, por más que decidamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios y nos identifiquemos abiertamente con Cristo, estaremos expuestos, a pesar de todo, con la inmundicia del mundo. O sea que nos vamos a encontrar con imágenes obscenas, con desnudos, más en este mundo que ahora es todo tan normal y que se ve todo tan normal, chistes de doble sentido, narraciones interminables de actividades inmorales, todas esas cosas tienden a arrastrar la mente del cristiano a la inmundicia del mundo. A esta lista también podemos agregar actos deshonestos a los que están en el comercio, chismes constantes, y eso sucede también en la iglesia, mentiras y verdades que escuchamos por todas partes. Y entonces la pregunta para esto, ¿cómo es la mejor defensa? Y la mejor defensa es la Biblia. Leamos Salmo 119.9 que dice, ¿cómo podrá el joven mantener puro su camino? Guardando tu palabra. ¿Sí? Entonces la Biblia purifica la mente de toda contaminación del mundo al meditar en su contenido y también nos sirve de advertencia constante para no caer en la tentación de dejarnos caer hacia la inmoralidad. Entonces, el autor menciona el caso de un cristiano que asistió a una universidad atea e impía y a fin de proteger su mente del daño que podía ocasionarle ese lugar, decidió dedicar tanto igual tiempo al estudio como a la lectura de la palabra. Y hoy, dice el autor, es un misionero que ha ejercido una influencia poderosa en muchas personas. Leamos Proverbios 27:20 y Efesios 5:4. Proverbios 27:20 dice, el Seol y el Abadón no se sacian jamás, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Efesios 5:4 dice, tampoco la conducta obscena, ni el necio hablar, ni chocarrerías que no convienen, sino más bien acción de gracia. El autor propone estos dos versículos para que los memoricemos y que los echemos a la mano cuando estemos en un contexto obsceno, ¿sí? Un contexto que nos afecte. Bien, vamos a repasar y ya vamos a cerrar por hoy. Los cristianos vivimos en un mundo ideal o por lo general es pecador, es un lugar pecador. ¿Qué nos manda hacer la Biblia en Santiago 1:27 y 2 Corintios 6:17? Que nos guardemos de toda mancha y que salgamos de en medio de los pecadores. ¿Cuál es la intención del Señor para nosotros, según Mateo 5:13-14? Que seamos sal de la tierra y luz del mundo. ¿Qué dieron por sentado los escritores del Nuevo Testamento? Que los creyentes debemos vivir en un mundo impío. Según 1 Pedro 4:3-4 y 1 Timoteo 4:3-4, ¿cómo nos va a tratar el mundo? El mundo nos va a odiar e insultar a raíz del maltrato que nos da el mundo. ¿Qué debemos hacer? Debemos identificarnos abiertamente con Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo debemos hacer de una manera clara y cuidadosa, sin llamar la atención ni hacer ruido. ¿Y cómo logramos esto? ¿Y qué logramos con esto? Que otros vayan conociendo nuestra fe y nosotros vamos a impedir ser tentados a adaptarnos al contexto. Me estoy acordando que en una época salía a predicar por la calle y había una avenida aquí en Paraná, se llama Avenida Ramírez, iba con otro amigo a la noche y iba gritando, arrepiéntanse, que se van al infierno, ustedes pecadores. Y me decían, pero calmate, no, que se van al infierno esto.
Y eso justamente es ser un cristiano molesto, ¿sí? En vez de ser un cristiano tranquilo, de usar con buen tacto el testimonio, los iba acusando de que si bueno, te vas al infierno, vos te vas a ir al infierno si no buscas a Cristo, no te arrepentís. Tenemos que ser cristianos y no tenemos que hacer tanto ruido, tanta alaraca, sino que tenemos que predicar no con lo que nosotros sale muy hábilmente en nuestra boca, sino con nuestro testimonio, ¿sí? A pesar de todo esto, ¿qué nos sucederá? A pesar de todo lo que hacemos, vamos a seguir estando expuestos a la inmundicia del mundo. ¿Y cuál es la mejor defensa ante esto? Es la Biblia, Salmo 119:9, que dice: ¿cómo limpiará el joven tu camino? Guardando tu palabra. Es decir, que la Biblia purifica la mente de toda contaminación al mundo al meditar en su contenido y nos sirve de advertencia constante para no caer en la tentación de deslizarnos hacia la inmoralidad. Finalmente, ¿para qué nos sirven y nos son útiles Proverbios 27:20 y Efesios 5:4? Para meditar en ellos cuando estamos en lugares corruptos e inmundos. Hasta aquí, hermanos, la primera parte de Santidad en un mundo impío. Espero que les haya gustado. Cualquier consulta, duda, me lo hacen llegar por Facebook, por WhatsApp o al pastor. Y bueno, vamos a orar para despedirnos. Señor Jesús, te damos gracias por este momento, por esta mañana, por este instante en que podemos aprendido un poquito más de tu palabra. Gracias, Señor, por la importancia que tiene de protegernos, proteger nuestra santidad en este mundo. Gracias, Señor, y te pedimos que vayas encendiendo nuestros corazones para que anhelemos servirte cada vez más. Señor, en el nombre de Jesús, cuídanos y protégenos y danos una semana de obediencia y de consagración. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano.